En este análisis vamos a desentrañar algo clave: cómo una política de presión económica se transformó de repente en una intervención militar directa. Acompáñeme a explorar el dramático giro en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, un cambio que, bueno, terminó en una operación militar sin precedentes. Imagínense despertar con una noticia así. De la nada, a principios de enero de 2026, el mundo entero se quedó helado con este anuncio. Marcó el inicio de una fase totalmente nueva, una que los expertos llaman cinética, o sea, de acción militar directa, en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Y aquí llegamos al punto culminante de todo, la captura de Maduro. Este fue el clímax de una campaña de presión que duró años y que tuvo al mundo en vilo. Entonces, la pregunta que todos se hacían era, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo es que una política basada en la economía escaló hasta una intervención militar en toda regla? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Hablemos del arte de las sanciones, porque antes de los ataques, la principal herramienta de Estados Unidos era económica. Vamos a ver exactamente cómo funcionaba esta política de presión. Durante años, las sanciones económicas fueron la pieza central de la política estadounidense. La idea, en teoría, era bastante simple: presionar al régimen de Maduro hasta que cediera, pero sin tener que disparar ni una sola bala. Como podemos ver aquí, la estrategia fue muy metódica, casi de manual. Primero, el objetivo, clarísimo: sacar a Maduro del poder. Segundo, entender los puntos débiles del régimen, por ejemplo, sus supuestas conexiones con el crimen organizado. A partir de ahí, se diseñó una estrategia con varias puntas: diplomacia por un lado, sanciones por el otro, todo para quitarle legitimidad. Y por último, monitorear y ajustar sobre la marcha. En el papel, sonaba como un plan perfecto, ¿no? ¿Y el impacto? Bueno, se sintió. Vaya que se sintió. Las sanciones golpearon donde más duele, la principal fuente de ingresos de Venezuela, el petróleo. Como muestra este gráfico, una caída de más del 30% en un solo año es algo brutal. Esto demuestra el poder real de la presión económica. Pero aquí está el giro de la historia. A pesar del golpe económico, que fue innegable, el régimen de Maduro demostró ser increíblemente resistente. Para mediados de la década de 2020, era obvio que la estrategia de sanciones se había estancado. No estaba funcionando como se esperaba, y fue justo ahí cuando el enfoque de Estados Unidos empezó a cambiar, drásticamente. Pasamos a la escalada. A finales de 2025, la presión económica dio paso, de plano, al poderío militar. Así fue como comenzó la llamada Operación Lanza del Sur. Esta cronología es fundamental para entender cómo fue subiendo la tensión. Miren, todo arrancó en agosto de 2025 con buques de guerra. Un mes después, el primer ataque aéreo. En noviembre, se le pone nombre oficial: Operación Lanza del Sur. En diciembre, la cosa se pone más seria y la campaña llega a tierra firme. Y finalmente, en enero de 2026, la Operación Resolución Absoluta, que culmina con la captura de Maduro. Fue una escalada gradual, sí, pero constante e implacable. Y claro, no podemos olvidar el costo humano. Esta nueva fase de la confrontación fue letal. Tan solo en los ataques en el Pacífico, más de 100 personas perdieron la vida. Es una cifra que nos recuerda la crudeza de cualquier conflicto, por más justificaciones que se den. Y esto nos lleva directo al debate: justificación contra derecho internacional. La captura de Maduro, como era de esperarse, desató una tormenta global. Fue una acción justificada a una violación flagrante de las leyes internacionales. Aquí tenemos básicamente los dos lados de la moneda. Por un lado, la justificación de Estados Unidos. Era una lucha necesaria contra el narcoterrorismo, un acto de defensa propia. Por el otro, la crítica internacional, una violación clarísima de la Carta de la ONU, sin base legal. Son dos visiones, pues, totalmente irreconciliables. Y los expertos legales no se quedaron callados. Figuras de peso como el profesor Mark Weller, una autoridad en la materia, fueron tajantes. La justificación de Estados Unidos, desde un punto de vista legal, simplemente no se sostenía. No había por dónde. Entonces, la gran pregunta: ¿qué sucede ahora? Con Maduro fuera de escena, se abrió un capítulo nuevo pero lleno de incertidumbre. ¿Cuál sería el futuro para Venezuela y qué papel jugaría Estados Unidos en todo esto? Esta declaración, dirigir el país, es muy fuerte. Planteó de inmediato un montón de preguntas enormes y súper complejas. ¿Qué significa eso en la práctica y por cuánto tiempo? Y es que los desafíos prácticos eran gigantes. Pensemos, Estados Unidos no tenía embajada en el país desde 2019.
No había un plan claro a largo plazo, ni siquiera se habían definido los criterios para medir el éxito. La situación era, francamente, un campo minado. ¿Cómo se puede dirigir un país en esas condiciones? Al eliminar a la cabeza del régimen, se creó un vacío de poder inmediato. En los momentos posteriores a la operación, no había un plan de sucesión claro a la vista, lo que dejó al país en un limbo político increíblemente peligroso. Y así llegamos a la pregunta final, la que seguramente resuena en las capitales de todo el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias de este enredo monumental? La intervención en Venezuela sentó un precedente muy serio, que podría redefinir las reglas del juego geopolítico. ¿Estamos entrando en una nueva era de intervencionismo? La verdad es que solo el tiempo lo dirá.